Hola, buenas tardes. Para mí es un gran placer presentar hoy la sesión de patología aórtica en la Semana Mundial de la Aorta. Realmente este año es un año muy especial donde varios años lo hemos hecho con presencia de pacientes, familiares y compañeros, pero este año con el COVID pues hemos tenido que buscarnos la forma de hacerlo a distancia, y espero que esto no le quite ni valor ni relevancia. Sin duda la patología aórtica tiene su semana porque es una enfermedad, como todos sabéis, que puede ser muy agresiva y que es muy silente hasta que es agresiva. Por lo tanto, es importante de que se haga mucha investigación, de que se trabaje, que haya una muy buena relación entre pacientes, médicos, asociaciones y hasta diría yo que mecenas, porque hay mucho por avanzar y muchísimo que hemos avanzado en los últimos 20 años, y esto pues lo puedo decir yo porque de alguna forma pues por los motivos que sea me puse con esta patología, y puedo decir que hace 20 años la patología aórtica era una patología de quirófano, cuando todo se centraba en la operación del cirujano, y que esto ha hecho un cambiazo y que realmente pues ahora estamos en aspectos que nada tienen que ver. Y esto ha sido el esfuerzo global de toda una generación de médicos y de pacientes que han exigido de alguna forma avanzar en esta enfermedad. Por lo tanto, agradecer a Tecnon la posibilidad de que podamos hacer esta sesión aquí, agradecer a eCardioImage, una plataforma que de alguna forma se ha brindado a extenderlo a toda Sudamérica y por lo tanto hace de caja de resonancia importante. Agradecer a CIMAC y a CIMA, que son las asociaciones de síndrome de Marfan en Cataluña y en España, que siempre nos han dado calor y el soporte para que fuéramos luchando para avanzar en estas enfermedades. Y sin más, pues decirles de que el tema va a ser hoy dilatación de aorta ascendente, los 7 puntos claves, y quisiera pues de alguna forma dar entrada a mi compañero Gustavo Abegliano desde Argentina, que se entusiasmó y le hizo mucha gracia la idea de poder participar en esta sesión. Gustavo. Hola Arturo, bueno, buenas tardes a toda la audiencia, gracias por participar en esta semana tan importante como es la Semana de la Patología de la Aorta y poder hacer visible este webinar con Arturo Evangelista. Agradecer a Tecnon la posibilidad de compartir este evento tan importante y que podemos difundir en Sudamérica y Centroamérica a partir de la plataforma de educación eCardioImage, que creo que, bueno, la verdad que es un placer para mí, porque Arturo, aparte de ser un amigo, es mi mentor, y por otro lado sé que se ha dedicado toda la vida a la investigación y a lo que se refiere descubrir preguntas clínicas y fisiopatología de la aorta. Por lo tanto, creo que todo este material que tiene él es sumamente interesante y que va a ser de gran utilidad para la educación de toda la habla hispana. Adelante, Arturo. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Sin duda, la patología aórtica, si tenemos en cuenta que cómo estábamos hace unos 20 o 30 años, podemos decir que, por ejemplo, en el síndrome de Marfan, hace 30 años la supervivencia media era de 48 años. Y que hace no más que 15 años, pues la supervivencia subió a 72 años y hoy día pasa de los 80. Es decir, no estamos haciendo investigación a secas, estamos realmente poniendo el dedo en la llaga de conseguir solucionar los problemas de enfermedades que por sí solas pues son muy graves, y que acortan la vida de una forma dramática. Y en esto tengo que decir que los que llevamos estos pacientes nos acordamos siempre de las pérdidas que hemos tenido durante los años de trabajo, es decir, no hay ni un solo paciente de patología aórtica y de otras patologías que yo haya llevado que no los tenga en mi cabeza, y esto pues yo pienso que quiere decir la sintonía
que tenemos, no te olvides nunca de ellos, porque hasta el último momento estás por ellos. Hemos mejorado mucho la supervivencia de esta enfermedad y esto es, en principio, gracias al tratamiento quirúrgico y a saber cuándo hay que indicar el tratamiento quirúrgico y, de alguna forma, ayudarles al tratamiento médico para retrasarlo todo lo que podamos, esta indicación del tratamiento quirúrgico sin hacer correr riesgos al paciente. Por lo tanto, cuando quieras, Gustavo, empezamos ya la charla. Sí, Arturo va a tocar 7 puntos importantes, puntos que tienen una importancia clínica para el paciente y para los que hacemos también técnicas de imagen. Por lo tanto, el primer punto que va a tratar va a ser prevalencia. Yo quisiera preguntarte, Arturo, en relación a la prevalencia de la dilatación, ¿cuál es exactamente actualmente? ¿Qué factores de riesgo hay que destacar para el cardiólogo clínico en relación a esto? Bueno, realmente la pregunta es difícil porque, a diferencia de otras enfermedades, pues la patología aórtica, como hemos comentado, es silente. Y el hecho de que sea silente, pues implica, excepto cuando se rompe la aorta, implica que las técnicas de imagen juegan un papel fundamental. Por lo tanto, cuando digamos la prevalencia de la dilatación de la aorta ascendente, ¿cuál es? Tendremos que guiarnos por saber cuál es el tamaño de la aorta normal. Y el tamaño de la aorta normal, pues lo utilizamos unos scores determinados. Estos scores determinados, ¿qué tienen en cuenta? Tienen en cuenta la edad, porque la aorta dilata con la edad. Tienen que en cuenta la altura, el peso, que es la superficie corporal, las dos, y tienen en cuenta el sexo, porque a pesar de la misma superficie corporal, el hombre tiene una aorta más dilatada que la mujer de base, aunque lo normalicemos por el tamaño del cuerpo. Entonces, esto, que por ejemplo, pues en la página web de la Marfan Foundation podemos poner la serie de variables y nos sale un Z-score. El Z-score no deja de ser las dos desviaciones estándar que tenemos a partir de la media, con lo cual asumimos que cuando tenemos dos desviaciones estándar de un valor medio, estamos fuera de lo normal y es una dilatación. Por lo tanto, cuando tenemos un Z-score superior a 2, estamos en una aorta dilatada. Cuando estamos en un Z-score que no es superior a 2, estamos en una aorta en el rango de normalidad. Y esto, como he dicho, es consecuencia de la edad, del sexo y del tamaño del cuerpo. Por lo tanto, primero buscaremos la normalidad con el Z-score y después pues, pasaremos a saber lo que es anormal. Tenemos que, a pesar de esto, la mayoría de Z-scores se han realizado con ecocardiografía, porque es un método sencillo para poner 1000 pacientes, pero tenemos dudas de si esto es extrapolable al TAC o la resonancia magnética. Pues bien, este estudio que salió el año pasado nos pone aún más dudas porque haciendo un estudio con TAC muy bien hecho, siguiendo las reglas de las guías de práctica clínica, incluyeron 1000 pacientes, obviamente con un sesgo, que querían descartar enfermedad coronaria, pero solo la mitad de ellos tenían enfermedad coronaria y la media de edad eran 53 años. Y vemos aquí los factores de riesgo: hipertensión 45%, dislipemia 50%, tabaquismo 25%, población un poco normal. Probablemente si buscáramos población sana o absolutamente normal tendríamos que sacar estos factores de riesgo, pero quizás ya no sería tan normal. Bueno, pues realmente lo que vemos es que utilizando el TAC bien medido, podemos ver que hay un 13% de esta población que tiene valores por encima de los normales, aunque quitáramos los pacientes que tuvieran enfermedad coronaria, aunque quitáramos los hipertensos, nos encontraríamos de que hay un 13% de población que ya tiene la aorta dilatada que no lo sabía. Cuando intentamos ver en la globalidad indexando por superficie corporal, vemos que tenemos también un 22% de la población que tiene un tamaño de aorta ascendente superior a 21 milímetros metro cuadrado, que es lo que las guías sugieren que es el punto de corte. Por lo tanto, hay un porcentaje de población que ya va alrededor del 20% que tiene la aorta algo dilatada,
aunque no tenga enfermedad aórtica conocida, porque la prueba se ha hecho por otras razones. Por lo tanto, esto ya, decimos, la prevalencia de la aorta dilatada, pues puede estar entre un 13 y un 20% dependiendo de los puntos de corte que digamos. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Lo que he dicho, la edad. Por cada 10 años la aorta crece 1 milímetro como media, tanto para hombres como para mujeres. El sexo masculino genera mayor dilatación de aorta, aunque las complicaciones con los aneurismas, las mujeres tienen más complicaciones, como ya diré. Pero la aorta está más dilatada por la misma superficie corporal en hombres que en las mujeres. La hipertensión dilata la aorta. El tabaquismo dilata la aorta. La valvulopatía aórtica también, sobre todo, no solo la estenosis y la insuficiencia, sino la válvula bicúspide, que por sí misma dilata la aorta casi en el 70% de los pacientes con valvulopatía bicuspidea. Y esto es un 2% de la población, los que tienen válvula bicúspide, o sea, es una prevalencia muy alta. El ejercicio físico intenso también dilata la aorta. Se ha visto en equipos de rugby, se han hecho screenings y se ha visto que la aorta está algo dilatada, y sobre todo los que hacen esfuerzos isométricos. Y después tenemos la patología aórtica genética, que tiene mucho valor por sí mismo porque dilata la aorta, como comentaremos. Cuando ya salimos de la dilatación de aorta y hablamos de aneurismas aortas, vemos de que realmente, pues en la aorta torácica lo que más dilata es la aorta ascendente, que dilata casi un 50%, y después la aorta descendente un 40%, el arco el 10%. En un estudio muy reciente de Malmo, de Suecia, evidenciaron de que realmente solo incluyendo, no por técnicas de imagen, sino los pacientes que tenían o necropsia o necesitaban cirugía por rotura de aorta o por presentar unos diámetros que el clínico los considerara, pero no miraban el diagnóstico clínico, sino miraban la indicación de cirugía o la rotura de la aorta, evidenciaron que cada año hay 27 pacientes con aorta abdominal que o se rompe o necesita operarse. Cada año hay 15 pacientes por 100.000 habitantes que tienen disección y 10 que precisan cirugía o se rompe la aorta torácica. Quiero decir que por millón de habitantes nos podemos encontrar que cada año tenemos más de 600 pacientes que tienen patología de aórtica aquel año, o se operan o se les diseca la aorta. Es una prevalencia muy superior a la que se pensaba. Por lo tanto, a veces, como tenemos una técnica de imagen que hace el diagnóstico, pero el paciente no tiene angina o no tiene disnea, pues esto pasa desapercibido. Hoy día sabemos que hay una serie de otras afectaciones de otros órganos o sistemas que nos tienen que hacer pensar en la patología aórtica. Primero, lo más simple de todo es pensar que si hay un familiar que tiene patología de aorta, estamos bajo mayor riesgo de tenerla también nosotros. Pero después sabemos que el riñón poliquístico se asocia 5 veces más a dilatación de aorta ascendente que los pacientes que no tienen poliquistosis renal. También sabemos que la laxitud y algunos datos sindrómicos se asocian a patología de aorta, que la arteritis de la temporal se asocia a patología aórtica, que la bicúspide se asocia, que el paciente que tiene aneurisma de aorta abdominal tiene más incidencia de tener aneurisma de aorta ascendente. Y también que el arco bovino, que es la salida conjunta del tronco brachiocefálico y de la carótida izquierda, nos generan también un mucho mayor riesgo de tener patología aórtica. Entonces, cualquiera de estos datos nos tiene que hacer sospechar que hemos de descartar la presencia de patología aórtica. Por lo tanto, para acabar la pregunta, diría que la prevalencia es superior a la que considerábamos. Los datos actuales cada vez nos muestran que hay mayor incidencia de aneurismas o dilataciones de aorta ascendente. Y las técnicas de imagen, a veces incidentalmente porque se busca otra cosa, o a veces porque hay un soplo o hay una valvulopatía, nos lo ponen enfrente. Por lo tanto, para mí el diagnóstico, la parte diagnosticada igual es el 30 o el 40%, y hay casi un 60 o 70% que está por diagnosticar y que aparece a partir de las técnicas de imagen que se realizan por cualquiera de estos motivos que he dicho. Perfecto, genial, Arturo, este primer punto. En el punto siguiente, yo voy ya anotando las preguntas de todo el público.
para después al final quizá tomar las más interesantes desde el punto de vista clínico y preguntártelas. En el segundo punto está dirigido al diagnóstico. Y respecto al diagnóstico y a la dilatación de aorta, básicamente queremos saber tu opinión respecto a cómo que todas las técnicas valen por igual, qué ventajas y desventajas tiene cada una, cómo medirías en cada uno de los pacientes para tener menos rango de error. Obviamente en pacientes con grosor de pared aumentado, ¿cómo lo haces? En pacientes convencionales. Y esta es un área muy interesante porque hace a las medidas correctas y al diagnóstico correcto de esto que es la dilatación aórtica. Bien, evidentemente nos centramos ahora en este segundo punto en diagnósticos de dilatación de aorta. Tenemos tres técnicas de imagen, la eco, la más global, la general, la que se utiliza cada día para la consulta. Tenemos el TAC y tenemos la resonancia. Evidentemente la placa de tórax a veces ya nos puede dar la impresión, pero no siempre, quizás en un 15 o 20% de casos, que la aorta está dilatada. Pero las herramientas que utilizaremos serán el eco y el TAC y también la resonancia, pero es más infrecuente. Entonces nos vamos a centrar un poco, aquí escribimos y os aconsejo que os leáis estas guías que yo hice de Kocherman en las guías americanas de multimodalidad en la patología aorta, porque realmente están muy bien especificadas, son unas guías extensas y podemos entrar en detalles que hoy explicaré, pero que algunas pues realmente no están tan detalladas, por no decirse de palabra. Por ejemplo, cuando escribimos las guías enfatizamos mucho que la medida del eco hay que hacer de primer eco a primer eco de la pared de la aorta y por lo tanto no nos vale la medida de la luz ni de los ecos externos. ¿Y por qué de primer eco a primer eco en la aorta? Cuando por TAC se mide de borde interno a borde interno y por resonancia también. Pues lo veis aquí en la derecha. Realmente la pared de la aorta, y aquí lo he puesto, por eco mide 3,2 milímetros, por TAC solo 0,9 y por resonancia 1,3, y es la misma pared de aorta. Es decir, simplemente la eco hace como unas reverberaciones que una cosa que mide 0,9 por TAC la representa que mide 3,2 milímetros, muchísimo más. Por lo tanto, si midiéramos el diámetro interno como en el TAC, como hay reverberaciones, haríamos una luz más pequeña de lo que es, porque la pared de aorta no es tan grande, es mucho más fina. Y entonces nos comeríamos parte del tamaño. Para no comernos parte del tamaño, la única solución que tenemos es, ya que la pared mide demasiado, es del primer eco de la pared al primer eco de la pared, o del último eco de la pared al último eco de la pared, pero en el fondo no incluimos solo la luz, ni incluimos las paredes externas. Por lo tanto, el leading es por medir el primer eco a primer eco. Así tanto nos hace de que la ecocardiografía haga una pared de aorta más grande, porque pedimos del primer eco al primer eco. Y esto de así se consigue de alguna forma evitar este error que genera la ecocardiografía. Hay otros errores que genera la ecografía. Podemos ver muy bien la raíz de aorta, pero se nos va la parte distal de la aorta. Y muchos pacientes con aneurismas de aorta ascendente o dilataciones tienen esta imagen que es en embudo, y aquí perdemos la parte de la aorta máxima. Entonces deberíamos subir el transductor un espacio intercostal para poder ver la parte de la aorta más superior, donde casi no ves el ventrículo izquierdo, pero ves la parte media de la aorta. Y esto, si no se ve bien, que en un 30 o 40% de casos cuesta porque hay una mala ventana, entonces toca hacer un TAC, como he puesto aquí, para hacer la medida adecuada. Pero no se queden solo con la parte proximal de la aorta, intenten subir un espacio intercostal en el decúbito lateral izquierdo y medir la parte media de la aorta. Otro aspecto que debe destacarse es que, aunque el TAC y la resonancia son tridimensionales, la forma de medir es muy diferente. Ustedes pueden ver que es el mismo caso que utilizando, como muchos utilizan, un corte coronal, la aorta mide 49 milímetros. Pero si hacemos el corte transversal, en el mismo paciente, la aorta mide 56. Una diferencia de 8 milímetros en un estudio hecho en el mismo momento, simplemente porque he utilizado dos proyecciones diferentes a la hora de medir. Por lo tanto,
hay que tomar un consenso, porque si no, si el paciente hubiera ido a un hospital y mide 49 milímetros y el día siguiente va a otro hospital y mide 56, el paciente lo llevan a quirófano al cabo de media hora, y es que, porque se ha pensado que ha dilatado 8 milímetros en un día. Esto es falso. Por lo tanto, hay que tomar la misma forma de medir. Y es en un plano transversal con doble oblicuidad y midiendo de seno a seno el diámetro máximo, no de seno a comisura, lo que está en rojo. Entonces, si medimos de seno a seno, lo que podemos obtener es el máximo diámetro. Y el máximo que salga de los tres senos, de los tres diámetros, esto es el que vamos a decir que es el diámetro máximo de este paciente en aquel momento. Haciéndolo de esta forma, cuando hemos comparado el eco, tanto con el TAC como con la resonancia magnética, hemos visto de que utilizando con el ecocardiografía desde el primer eco al primer eco, y con TAC y resonancia con doble oblicuidad seno a seno, sin poner la pared de la aorta, nos sale un valor casi idéntico en la mayoría de los casos. Por lo tanto, es importante aprender a medirlo de esta manera. Hay un problema que probablemente no se tiene en cuenta, y esto a los cardiólogos clínicos y a los ecocardiografistas hay que explicarles. El 50% de los pacientes con válvula bicúspide y más del 30% de los pacientes con patología aórtica genética, cuando tú mides con un solo diámetro, puedes infraestimar más de 5 milímetros. Este paciente y este son los mismos. En rojo tenemos el diámetro, miden lo mismo, 44. Pero fíjense, se nos ha escapado el máximo diámetro, que es 52. 8 milímetros de infraestimación. Y esto aparece en más de 5 milímetros de infraestimación en casi la mitad de los casos de bicúspides y en un 30% de los Marfan. Y esto nos tiene que hacer reflexionar, como ya comentaré posteriormente, porque utilizar solo una medida puede ser un problema grave cuando además utilizamos la multimodalidad y vamos midiendo una vez por eco y otra por TAC, porque las aortas pueden crecer y encogerse de una forma totalmente equívoca porque no sabemos estas limitaciones. La aorta a veces en la raíz no es un círculo, sino que puede ser ovoide y puede realmente medir un diámetro más que otro. Tienes que utilizar los tres diámetros. Y por otra parte, también pasa que la aorta fuera ya de la raíz puede ser no vertical, como a menudo no lo es, sino que es elongada y se dirige hacia adelante o se dirige hacia atrás. Si hacemos un corte axial, estamos oblicuando la medida, como podemos ver aquí, y estamos sacando una medida muy grande cuando en el fondo tendríamos que hacer un diámetro perpendicular a la pared y no un axial. Entonces, por eso se dice que hay que medir con doble oblicuidad, siempre perpendicular a la pared del vaso, no de una forma absolutamente axial, porque toda aorta torcida estamos sobreestimando 3-4 milímetros porque lo estamos oblicuando la medida. Por lo tanto, esto es otro dato a tener en cuenta. O sea que, como resumen a esta pregunta, diría que recomendaciones para medir bien la aorta. Pues una que es muy importante, que no he dicho hasta ahora. Hemos de medir la aorta con el electrocardiograma. La aorta entre sístole y diástole varía. En sístole dilata 2-3 milímetros respecto a diástole. Por lo tanto, siempre mesodiástole, mesotelediástole. Y tenemos que medir por eco de leading y por TAC y resonancia magnética diámetro interno, utilizando, como he dicho, la doble oblicuidad para evitar los cortes oblicuados y tendiendo siempre el máximo diámetro, que son de seno a seno. Si se mide de otra forma porque la persona quiere medir de otra manera, lo mínimo que le pedimos es que en el informe especifique cómo lo ha medido, ya que no es la forma aconsejable para medir. Y al menos sabremos que este paciente lo ha medido de otra manera y los diámetros hay que tomarlos desde otra perspectiva. Genial, Arturo. Estamos para pasar al próximo tema. En relación al tema anterior, una cosa puntual en relación a los pacientes que tienen aumento del espesor de la pared, como si fuese, por ejemplo, un hematoma intramural o un paciente que tiene un aneurisma con trombo. Con el TAC, en esos pacientes, obviamente te vas a la parte externa también, ¿no?
Sí, cuando yo en aorta ascendente trombos es raro y la arteriosclerosis es menos representante, pero si fuera el caso, tengo un hematoma o lo que sea, aquí el diámetro interno no vale, entonces el diámetro externo. Pero centrándonos en la medida de los aneurismas, pues yo pienso que en aorta ascendente nos vale el medir el diámetro interno, porque casi nunca hay arteriosclerosis con grosor importante o trombos en esta zona. Perfecto. Bueno, vamos a pasar al próximo punto, que es el punto de la etiología. Y bueno, en relación a la etiología, ¿cómo lo plantearías? ¿Cómo lo harías? Sabemos que el estudio genético, sobre todo aquí en Sudamérica, es caro, no todos lo tienen. ¿Qué ventajas encontrás en el estudio y cuándo lo indicarías, ¿no es cierto? Bueno, realmente este tema es muy importante porque aneurismas de aorta pues tiene su valor, pero no hay duda de que la etiología es básica. Aquí he puesto las diferentes etiologías que hay. A veces por la morfología de la aorta ascendente ya podemos sospechar una etiología, pero me voy a decir la degenerativa, que está muy a menudo asociada a hipertensión arterial, a arteriosclerosis. Lo vemos por la clínica, por el interrogatorio casi. La valvulopatía aórtica, sea insuficiencia, que dilata la parte más proximal a la válvula, o estenosis, que dilata más arriba, o la bicúspide, el rey, es la ecocardiografía, la que manda. En la genética, yo pienso que hay que sospecharla cuando hay historia familiar. Si se puede hacer el estudio genético, debería hacerse. Sin duda, en la parte sindrómica, la exploración física, como comentaré, es básica. Y cuando no es sindrómica, pues tenemos que basarnos solo en la historia familiar. Ya comentaremos posteriormente la rentabilidad de los estudios genéticos. Puede haber la aortitis, cuando hay sospecha de aortitis, pues entonces hay que hacer el PET y así nos basamos claramente para hacer un diagnóstico etiológico. Si empezamos con la patología genética porque hay una historia familiar o porque hay aspectos sindrómicos, recordaros de que, sin duda, cuando tenemos una dilatación de aorta ascendente, el 80% son esporádicos y no hay patología familiar detrás. Y dentro de la historia familiar, cuando hay historia familiar detrás, tenemos que hay un 15% de no sindrómicos y tenemos un 5% solo de sindrómicos. O sea que los más fáciles de diagnosticar, que serían los sindrómicos, solo es un 5%. Dentro de los sindrómicos tenéis que tener en cuenta esencialmente, o dentro de la patología genética, pero los sindrómicos son los dos grupos primeros, pues están sin duda las fibrinopatías, como la enfermedad de Marfan, y tenemos las afectaciones del colágeno, como la Ehlers-Danlos. Y tenemos, aparte de la afectación de la fibrilina, tenemos el otro grupo, que es la afectación de los receptores del TGF-beta, que es el Loeys-Dietz, con todos los subgrupos que hay de Loeys-Dietz, que ahora no nos extenderemos en esto, pero que tienen unas características propias que como mínimo comentaré posteriormente de una forma muy sucinta. Y después en el grupo, muchos de ellos que no tienen ningún síndrome, que son las afectaciones que son musculares de la pared de la aorta, que son mutaciones como la ACTA2 o como tenemos otras de la miosina u otras mutaciones que nos generan afectación familiar de un 50% de las familias, pero que no tienen aspecto sindrómico y que hay que irlos a buscar con estudio genético, porque si no, pues sabes que la familia está afectada, pero no sabes de qué, porque no tienen ningún aspecto sindrómico, como puedo enseñar aquí. Aquí podemos ver pues, una aorta dilatada, podemos ver una ectopia del cristalino, pectus excavatum, el signo del pulgar. Esto nos hace claramente de enviarnos a sospechar el síndrome de Marfan y hacer el diagnóstico de la fibrilina casi directamente, porque es lo que casi seguro tiene el paciente, porque clínicamente ya tiene esta tríada del Marfan. O en el Loeys-Dietz, que tenemos este aspecto del cráneo, que es una craniosinostosis, a veces tienen hipertelorismo, a menudo tienen úvula bífida y casi siempre tienen tortuosidades en los vasos. Y esto nos dirige más al síndrome de Loeys-Dietz. Son enfermedades sindrómicas. Pero si queremos hacer un enfoque global, esta diapositiva a mí me parece importante porque nos hace un poco hacer cuál es el enfoque que tenemos ante un paciente que tiene la aorta dilatada. Muy bien, tenemos un Z-score superior a 2.
en niños sería superior a 3. El paciente es más joven, que 60 años, y no tenemos factores como bicúspide o como hipertensión arterial. Tenemos una aorta dilatada que no sabemos por qué la tenemos. Bueno, pues entonces, si la historia familiar es negativa y el paciente no tiene ningún síndrome, pues estaremos con una dilatación aórtica aislada. Y en estos casos yo pienso que si se puede, pues se tendría que hacer un estudio genético abierto para ver, al menos, que si tenemos algunas alteraciones de las más frecuentes que hay. Si hay una afectación sindrómica, y hay historia familiar o no, pero hay afectación sindrómica, entonces podemos enfocar para hacer un panel y realmente valorar si es Marfan, si puede ser un Ehlers-Danlos o un Loeys-Dietz, como lo he comentado antes. Y si tenemos una historia familiar pero no es sindrómica, entonces estamos ante la duda de si tenemos que enfocar algún gen de estos que son propios de los sindrómicos, como el Marfan, la fibrinopatía o el TFGβ2. Nosotros hacemos un panel que normalmente ocupa 11 genes, o los más frecuentes, y a partir de ahí podemos valorar si en un no sindrómico familiar qué tipo de mutación tiene. Esto es importante, sí, esto es muy importante porque el 50% de los familiares pueden tener la enfermedad. Entonces, vamos a estar toda la vida haciendo técnicas de imagen cada 3 o 5 años para saber si un chico de 12 o 14 años que tiene un padre o un hermano afecto de una enfermedad de patología aórtica, vamos a hacerles pruebas cada X años para saber si la tienen, o vamos a hacer un estudio genético que, aunque puede ser algo caro, después replicar, saber si tiene la mutación, no cuesta casi absolutamente nada y podemos realmente valorar a toda la familia. Pienso que este es el enfoque que debe hacerse. Cuando hay ortopatía familiar debe hacerse el estudio genético porque ahorra revisar a todos los pacientes, porque hay enfermedades que a los 15 o 20 años igual no han provocado dilatación de aorta, pero igual a los 30 sí. Entonces tienes que arrastrar a toda la familia. No, buscas la mutación, y esto en los sindrómicos es obligado y en los no sindrómicos familiares también. En los aislados, que son un caso único y no hay otros en la familia, podría ser discutible. Pero si hay más de un miembro de la familia, me parece que hacer el estudio genético es claramente costo efectivo para no llevar a toda la familia sufriendo siempre haciendo una técnica para ver si han expresado dilatación o no el resto de la familia. Vemos que cuando tenemos los no sindrómicos, por desgracia, hoy día el 30% se diagnostican, pero hay un 70% que aún no sabemos qué son. Cada año van saliendo nuevas mutaciones y vamos avanzando, pero mientras la patología sindrómica realmente está toda, bastante, el 98% de los Marfan se diagnostican genéticamente, una ortopatía familiar no sindrómica puede ser que solo tengamos un 30% de éxito al pedir el estudio genético. Este es el problema, porque si no nos sale, pues tendremos que esperar con los años, vayamos sacando más información para saberlo. Muy bien, Arturo. En relación al screening familiar, cuando se detecta un caso en la familia de aorta dilatada, ¿qué haces después, no es cierto? Porque este es un tema, creo que, sumamente interesante. ¿Es importante hacerlo a toda la familia? ¿A quiénes fundamentalmente diriges los estudios en la familia? Y tu opinión fundamentalmente a la genética, cuando la genética es negativa, ¿cuándo mirarías a estos por técnicas de imagen? Bueno, yo creo que esto es un tema, es el tema de hoy día, ¿no? De alguna forma nosotros tenemos de que si tenemos un solo individuo sin mucha carga para sospechar enfermedad genética y tiene dilatación de aorta, yo creo que no hay que hacer estudio genético, pero al revés, si tenemos una persona relativamente joven que no tiene factores de riesgo y no hay nada más para ni bicúspide ni valvulopatía aórtica, pues en estos se aconseja hacer estudio genético. Y si el estudio genético es positivo, pues ya tenemos la capacidad de analizar al resto de la familia. Si el estudio genético es negativo, pues entonces realmente nos encontramos que tendremos que seguir a la familia, como he dicho antes, porque igual es un no sindrómico
que forma parte del 70% que aún no tenemos conocimiento de las mutaciones que aportan, con lo cual aquí en estas recomendaciones, en estas guías, lo que dicen es que a partir de los 20 años igual hay que tener un seguimiento del resto de la familia hasta que no cumpla 50 o 60 años, cada 5 años, e intentar ver si la aorta se dilata o no se dilata en esta población donde de alguna forma encontramos de que debe haber una ortopatía familiar, pero la genética nos ha salido negativa, porque hay más de un familiar que lo tiene, y el resto de la familia no sabemos si lo tiene o no lo tiene. En esto hay que hacer controles cada 5 años o cada 3 años si realmente el paciente va creciendo y los cambios pueden ser exagerados. Esto es un dato que es muy importante a tener en cuenta. Por otra parte, en bicúspides nosotros realizamos un estudio y que se publicó en el Heart el año pasado, donde vimos de que en los pacientes que tienen bicúspide, el 6,4% de los familiares de primer orden, padres, hijos o hermanos, tienen también bicúspide, mucho más que el 1,5 o 2% de la población en general, 3 o 4 veces más. Esto sin duda es más rentable si se hacen los hombres, y yo no quiero ser machista, pero como la patología bicuspidia afecta casi en el 70% al hombre, si tú haces el screening en los hombres tienes un 10% de posibilidades de sacar otra bicúspide, y en cambio en las mujeres solo un 3% porque la bicúspide es menos prevalente en las mujeres. Pero hay un dato que es muy importante, que nos sorprendió mucho, que si solo hay un 6,4% de familias de primer orden de afectos de bicúspide, en cambio encontramos un 10% de estos familiares que tienen la aorta dilatada. Y esto nos dejó un poco descolocados porque pensamos, entonces es que hay un componente genético que, aunque la válvula sea tricuspidia, dilatan la aorta, porque hay un 10% de familiares con la aorta dilatada. Y como cuando respondes una pregunta, como es el screening familiar, la rentabilidad que tiene, siempre respondes igual a aquella pregunta, pero te sale otra pregunta nueva, pues entonces nos pusimos a valorar realmente por qué había este 10% de familiares que, aún teniendo una válvula tricúspide, tenían la aorta dilatada en las familias con bicúspide. Y nos encontramos con este dato que realmente pues, nos sorprendió. Muchos pacientes familiares de primer orden tenían válvula tricúspide por eco, pero veíamos que tenían la aorta dilatada. Y cuando les hicimos un TAC a estos para ver qué pasaba, vimos que había minirrafes como este, que por el eco no lo evidenciamos, pero un minirrafe, y que estos minirrafes generaban alteración del flujo de la aorta ascendente y esto condicionaba cada latido, el flujo excéntrico, condicionaba que la aorta se dilatara. Y entonces pues aprendimos una cosa, de que la bicúspide a veces es un espectro y tienen rafes grandes o rafes pequeños, y a veces los rafes pequeños se te escapan, pero tuercen también la dirección del flujo de aorta ascendente y dilatan la aorta. Por lo tanto, esto fue una consecuencia de responder una pregunta y que nos saliera otra pregunta a continuación, la presencia de minirrafes. Gustavo. Sí. Estamos ahora ya acabada la parte de la... Screening. Sí, del screening. Yo estoy perdiendo el audio por hace 10 segundos, 20 segundos, ahora completamente, y la señal, por lo que me dicen, no sé por qué, pero no está medio complicada. Vamos a pasar a la parte de seguimiento. Y bueno, básicamente, ¿cómo estructurarías el seguimiento de los pacientes con dilatación? ¿Cada cuánto? ¿Con qué técnicas? ¿Qué variabilidad existe en cada una de las técnicas? ¿Y qué variables quizá predictoras de evolución de la dilatación? Por ejemplo, el análisis del flujo de la aorta, el strain de la aorta. Básicamente esos puntos creo que son fundamentales. Bueno, sabemos que la aorta ascendente dilata más que la aorta... O sea, dilata, aquí se pone casi 1 milímetro por año y la aorta descendente pues, nos puede dilatar más. Pero el milímetro por año es casi exagerado, son con cortes sublicuados y cuando hacemos trials o como hemos hecho con el Marfa nos salen que la dilatación es menor, es de 0,5, 0,7, pero no llega a 1 milímetro. Pero lo que intentamos ver es que realmente la aorta sigue dilatando la mayoría de las veces y que debe de seguirse. Como he dicho antes, no sabemos si la medida de la eco
es fiable al 100% porque tiene sus limitaciones en la raíz, que solo corta en un plano, o la parte de arriba porque la perdemos. Entonces, lo que aconsejamos es hacer una técnica o TAC o resonancia que nos permite ver toda la aorta, nos permite ver las 3 dimensiones y entonces podemos saber si la aorta que mide el eco mide lo mismo que la mide el TAC o resonancia. Y, por otra parte, nos sirve como estudio basal para todo el seguimiento del paciente. Sabíamos que hace 5 años, 8 años, aquella aorta bien medida por una técnica tridimensional medía tanto. Por lo tanto, en una aorta entre 40 y 45, si yo diagnostico que está dilatada, utilizo TAC o resonancia la primera vez. Si a partir de ahí la diferencia es inferior o es igual a 3 milímetros, pero no más, yo me vuelvo a medirlo con eco. Si la diferencia es superior, entonces voy alternando las técnicas de imagen, alternando TAC, resonancia y eco de tanto en tanto. Cuando paso de 45, vuelvo a medirlo y sigo el paciente ya anualmente por eco. Y cuando me llego cerca de 50, entonces casi mido anualmente por TAC o por resonancia magnética la técnica porque estoy cerca de la indicación de cirugía. Por lo tanto, acordaros de que cuando una aorta está dilatada, vale la pena hacer un primer estudio tridimensional para ver si con el eco nos podemos fiar de su dilatación o hay que utilizar otras técnicas de imagen. Fijaros aquí, tenemos un paciente que tenía una aorta de 45, lo seguimos un año y al año siguiente mide 50. ¿Ha dilatado 5 milímetros este año? ¿Es un error de medida? No hay muchas diferencias en el corte. Bueno, esto es así, entonces debemos saber si esto es una dilatación o es un error de medida, porque cambia el manejo del paciente. Es muy importante porque las guías a veces dicen cosas que lo hacen gente que no es experta en imagen, de que errores inferiores a medidas inferiores de cambios a 2,2 milímetros por TAC pueden ser variaciones normales. Por lo tanto, no valen estos cambios. Y por eco, variaciones de 3,5 milímetros pueden entrar en el rango de la variación de la técnica y tampoco valen. Por lo tanto, no me digan que un cambio de 3 milímetros indica cirugía por el eco porque es un error. Es decir, cada técnica y hecho con precisión, uno al lado del otro, simultáneamente. Los errores pueden ser de este tipo, de 2 milímetros el TAC y de 3,5 el eco. Esto el clínico lo debería saber para no hacer indicaciones falsas. Pero aparte tenemos predictores. Con la imagen de resonancia magnética 4D Flow podemos ver que realmente la aorta recibe el impacto del flujo de una forma diferente dependiendo del morfotipo de la bicúspide. Y así vemos que cuando hay una fusión entre el coronario izquierda y derecha, el flujo pega hacia la pared anterior y dilata muy próxima a la raíz o a la aorta tubular proximal, y en cambio cuando hay una fusión del derecho y el no coronario, el flujo va para detrás y dilata la parte más superior y no dilata la raíz. Por lo tanto, la dirección del chorro debido al morfotipo de la bicúspide cambia, que se dilate más proximalmente o más distalmente, y esto lo hemos aprendido con resonancia magnética y es una información trascendente. Pero hemos aprendido también otras cosas. Con la resonancia magnética podemos realmente valorar la onda de pulso, el retraso de la onda de pulso o la rapidez de la onda de pulso, y podemos ver que realmente el pulse velocity, que es lo que va de rápido o lento la onda de pulso, al dilatarse la aorta, la onda de pulso se enlentece. Pero llega un momento en que cuando se dilata más la aorta, más de 50 milímetros, la onda de pulso se acelera porque la aorta ya no puede remodelar más. Curiosamente, estos 50 milímetros es que el punto de corte que la mayoría de las veces uno debe pensar en plantearle la cirugía a un paciente. Hasta que llegamos a estos 50 milímetros, la aorta va remodelando y la velocidad del flujo no se acelera más, sino que se va frenando. Pero llega un punto en que la dilatación ya no compensa este problema. Y esto lo publicamos el año pasado en una revista, en el JACC, que pienso que tiene su valor, igual que esta publicación que hicimos en European Heart Journal también este año pasado, donde, como comentabas tú, el strain de la aorta tubular, la aorta ascendente, es un marcador muy potente para que supera el diámetro aórtico y lo que progresa de la aorta de año en año para marcar disección, necesidad de cirugía. Realmente es un parámetro independiente, y el strain de la aorta puede ser que, aparte del tamaño y la onda de pulso,
sea un tercer pie para poner un trípode en la hora de tomar decisiones, no solo por el diámetro de la aorta, sino por la biomecánica de la aorta, que a veces el diámetro por sí mismo puede variar mucho dependiendo de la edad, dependiendo del sexo, dependiendo de la talla, y en cambio aquí tenemos parámetros biomecánicos nuevos que se relacionan con el pronóstico, y esto es importante. Muy bien. Bueno, en relación al próximo punto, que es el tratamiento médico, ¿cuál piensas que es el tratamiento médico de estos pacientes con dilatación? Ya cuando la dilatación es más importante, fundamentalmente los pacientes que tienen poco margen de tratamiento porque no tienen hipertensión. ¿Indicarías algún tratamiento? ¿Qué les darías? Bueno, esta pregunta es importante porque estos pacientes, si los seguimos realmente, pues hay que aprovechar que se siguen por técnicas de imagen para optimizarlos. Entonces, yo diría que una aorta que está algo dilatada, cuanto más presión aguanta, más se dilatará. Por lo tanto, esto es como una hernia inguinal. Es mejor no toser mucho. Pues aquí es mejor tener la presión lo más baja posible sin que el paciente se maree. Pero, por lo tanto, pues yo creo que es importante, como mínimo, mantener la presión arterial adecuada. Si es un hipertenso, ser bastante agresivo en bajarle la presión. Evidentemente, depende de qué patologías, pues es importante el tratamiento con betabloqueantes o con ARA2. En todos los pacientes debe intentar quitarse el tabaquismo porque es un factor independiente de dilatación de aorta, también en la aorta torácica. Y evidentemente pues explicarles de que el ejercicio físico puede ser bueno, porque hay trabajos que demuestran, al menos en ratones, que han demostrado que la aorta dilata menos con ejercicio moderado, pero siempre ejercicio que no sean isométricos, que sean isotónicos, que permitan pues, correr, nadar, pero no necesariamente estar levantando pesas o contrarresistencia, que no son los mejores, para evitar la dilatación de aorta porque hay unos picos de hipertensión importantes con los isométricos. Y por otra parte, pues es muy importante en la gente, por ejemplo, que tiene bicúspide, que en el fondo hemos visto que su comportamiento de la pared no es como el Marfan, sino es como el resto de pacientes con válvula tricúspide, tener muy en cuenta pues, el diámetro, la presión que se consigue con el ejercicio máximo o de alguna forma ver su crecimiento anual antes de prohibirles todo de entrada. Diversos estudios en la patología genética, en el síndrome de Marfan, hemos estado trabajando, nosotros también, demostrando de que de momento no queda claro que los ARA2, los sartán, sea superior al betabloqueante, al atenolol. En nuestro estudio no lo fue, en nuestras publicaciones, tanto en JACC como en European Heart Journal, no lo demostramos. En otros estudios no lo han demostrado. Algún grupo, como el de Amsterdam, sí. Ahora ha salido uno con iversartán que dice que sí. Mi impresión es que probablemente un paciente que tiene la aorta, la pared debilitada, si conseguimos con uno de estos fármacos bajarle la presión, evitamos que se dilate más. Pero yo creo más en un efecto mecánico que en un efecto biomolecular. Por lo tanto, no creo que sea un efecto de clase, sino un efecto de bajada de presión arterial tolerable en estos pacientes que, por definición, tienen la pared de la aorta debilitada. Muy bien. Y ya pasando al último punto, que es en relación al tratamiento quirúrgico, ¿cuándo intervenimos a estos pacientes? Tomamos los valores absolutos, lo relacionamos por la superficie corporal, tenemos en cuenta la altura, tomamos en cuenta factores de riesgo, el Marfan, la bicúspide, condiciones genéticas, tenemos en cuenta valvulopatías severas aórticas asociadas. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto, Arturo? Bueno, esto podría dar para una charla entera, sin duda, y para mucho más, pero voy a ser lo más concreto posible. Podemos ver aquí que realmente los estudios epidemiológicos clásicos ven que cuando la aorta se dilata por diámetros alrededor de 60, el riesgo de disección o ruptura es mucho más superior, multiplica, se dispara en relación a cuando es inferior a 55.
Pero si analizamos vemos que esto va un poco por escalones y que a partir de 52 ya se dispara bastante el riesgo y a partir de 57 ya se dispara mucho. Pero hemos de tener en cuenta que muchos de estos estudios vienen del grupo de Yale, donde realmente pues, el Eftiárides y su grupo, que son un grupo muy potente, han puesto un seguimiento de una gran corte de pacientes, pero que las medidas se hicieron con cortes del TAC antiguo, axial, no con doble ubicuidad, con lo cual probablemente aquellas aortas estaban sobreestimadas y que ahora cuando medimos bien, aquellas aortas medirían menos. ¿Qué quiere decir con esto? Que igual, si uno es coherente y sabiendo que hoy día se mide mejor la aorta y saldría menor que cortándolo de una forma axial, deberíamos quizás movernos a operar los pacientes con menor diámetro y no con los diámetros basados en las medidas que muchas veces serían oblicuas. Con lo cual, cada vez tendemos más a movernos del 55 al 50 cuando se mide bien, porque de alguna forma estos estudios son estudios hechos hace 10 o 15 años porque han tenido que hacer un seguimiento a largo plazo para demostrar sus resultados. Por lo tanto, esto que les comento es importante, entre fiarse de los resultados que hay, que es lo único que tenemos, pero que probablemente se medía diferente a lo que medimos hoy día. Un 55 de antes puede ser un 50 de ahora. Y por otra parte, teniendo en cuenta globalmente, también en la patología genética podemos ver de que es muy diferente un Marfan que tener un Loeys-Dietz, que muy a menudo son más agresivos y se rompen antes, y las mutaciones del TGF-beta receptor, a veces con 40 y 42 milímetros, sobre todo si es mujer y es bajita, ya los deberíamos operar porque son mucho más agresivos que un Marfan, que sabemos que hasta alrededor de 50, excepto los que tienen factores de riesgo, que es un crecimiento rápido, disección en la familia, los demás pueden aguantar a 50. Pero hay otras mutaciones que no. Por ejemplo, el ACTA2 ya se considera que en 45 deberían operarse, por esto el estudio genético nos ayuda. Y el TGF-beta receptor, pues alrededor de 40-42 ya deberían tener una indicación de cirugía. Por lo tanto, estamos llegando a un momento en que, aunque las guías, que yo participé en estas guías de hace, pues ya del 2014, pues nos ponían los diámetros como una cosa muy importante, hemos de movernos a la medicina personalizada. Hemos de saber si la dilatación es genética, si es bicúspide, si es arteriosclerótica, si el tamaño en valor absoluto es el que estamos diciendo, pero también deberíamos indexar para intentar ver la superficie corporal, y 2,7 milímetros indexado debería ser un punto de corte, o si solo utilizamos la altura porque aquella persona es obesa y no nos fiamos de la superficie corporal, 3,1 ya es un signo importante para indicar cirugía en un paciente. Esto es importante, no solo utilizar un diámetro en valor absoluto. Y después factores individuales como la edad, como cómo se controla la presión arterial. Hay gente que no hay forma de controlarles la presión arterial y estos pacientes están con mayor riesgo. También las comorbilidades, porque realmente una operación, si es un paciente con muchas comorbilidades, debemos saber cuál es la ventaja o el inconveniente. La historia familiar pesa. El hecho de que sean mujeres también es más agresivo, si hay coartación de aorta o el arco bovino, como os he dicho antes. Y el último punto, que es importantísimo, la experiencia del cirujano. Un paciente que se opera, depende de qué cirugía, es muy importante confiar en el cirujano y tener un buen cirujano de aorta, y no es lo mismo ser un buen cirujano de bypass o de valvulopatía que a veces de aorta. Por lo tanto, hemos de saber a quién enviamos el paciente. El paciente se deposita en nosotros y nosotros hemos de poder saber gestionar este depósito del paciente. Por lo tanto, aunque las guías son como los mandamientos de la ley de Dios, las guías están puestas como una señal de alerta, es decir, ojo, no te pases de esto. Pero es que no es tan simple, las guías no pueden individualizar. Un diámetro de un paciente de 48 o 50 no es lo mismo para este chico de 30 años que para este señor de 55, que para este abuelo que tiene 82 años, porque realmente estamos hablando de una cirugía preventiva para que la aorta no se diseque o para que la aorta no se rompa. Pero este señor de 82 años, igual resulta que el principal riesgo es que se le opere, porque que tenga un 10% o un 5% al año que se diseque no es lo mismo que pasar por una cirugía a unas edades determinadas. O sea, lo que tratamos son pacientes, no aortas, y es muy importante poder ver si le ofrecemos un beneficio al paciente.
Realmente hay diferentes tipos de cirugía ya para ir acabando y dependerá de dónde se dilate la aorta. La más simple es colocar un tubo terminal en medio de la aorta torácica media, pero hay pacientes que hay que tocarles la raíz de aorta porque también está dilatada y aquí hay que reimplantar las coronarias y tocar la válvula aórtica o realmente salvar la válvula aórtica reimplantándola en el tubo, como es el David o el Jacob. No todos los cirujanos saben hacer un David y un Jacob, por lo tanto estoy diciendo otra vez lo mismo, que cuando después de haber llevado al paciente durante años y haberlo gestionado, debemos depositarlo con un cirujano que nos pueda solucionar el problema. Por lo tanto, para acabar la charla, diría que es muy importante tener en cuenta las técnicas de imagen, medir bien, saber los errores que nos puede generar las técnicas. No nos podemos fiar solo del report del informe porque los números a veces no cuadran y saltan y cuando no nos cuadre un número hemos de ir al que hace la imagen y decir, oye, ¿me quieres confirmar que esto ha dilatado así? O es que, porque si no veremos que las aortas encogen y dilatan de una forma aleatoria. El estudio genético, ya os he comentado, es fundamental porque nos ahorra seguir a a toda la familia, porque no sabe los afectados o no, durante años, porque si tienes la mutación ya puedes aclararlo fácilmente y esto no es caro ya, cuando tienes los miembros de la familia para hacer el estudio genético. Evidentemente, los predictores biomecánicos que os he dicho, realmente el Wall-Share Stress por resonancia magnética, el strain, el 4D flow, la elasticidad de la pared de la aorta es un marcador que nos puede adelantar a la dilatación que podemos evidenciar al paciente por técnicas de imagen y esto nos puede ayudar a decir al paciente pues le quedan muchos años o le quedan menos para tenerse que operar. El seguimiento clínico hay que optimizarlo al máximo con el tratamiento médico cuando esté indicado y bajar la presión siempre que se pueda, el estilo de vida, evitar el ejercicio exagerado, evitar cosas que pueden perjudicar, el tabaquismo, etcétera, etcétera, y sobre todo indicar la cirugía en un momento adecuado, sabiendo que no solamente operamos un diámetro de aorta, sino operamos un paciente poniendo todas las variables antes de tomar la decisión. Con esto doy la charla por terminada por si hay algunas preguntas a discutir, que nos queda poco tiempo. Excelente, Arturo. Tenemos varias preguntas. Si querés, nos ponemos con las preguntas, ¿te parece? Vale, iré corto a responder. Vale. Bueno, primero, muchos concentrados en el tema de si utilizas el diámetro absoluto o la superficie corporal y cuándo te inclinas por utilizar superficie corporal o talla, inclusive. Hay temas de 3 preguntas al. A ver, las evidencias están hechas en diámetros porque no se ha utilizado antes ni la indexación por superficie corporal o por talla. Yo diría que uno debería, de alguna forma, en pacientes que salen un poco de la media, sea por obesidad o sea por altura, también poderlo indexar por talla. Y yo pienso que realmente la indexación por talla nos puede marcar, es decir, si un paciente mide indexado por talla más de 31 o 30 milímetros, hemos de pensar que estamos ya en una fase muy madura, aunque sea el diámetro que sea. Por lo tanto, yo al hacer mi indicación lo hago por diámetro absoluto, pero también en algunos pacientes o habitualmente intento también saber lo que me saldría si indexara por talla más que por superficie corporal. Bien, aquí. Hola. Sí. ¿Escuchas? Bien. Preguntan nuevamente si el tipo de válvula aórtica bicúspide se correlaciona a los distintos tipos con la dilatación. Ya lo explicaste, perfecto. Eso ya está explicado. El tema de la tomografía y la resonancia, si es recomendable borde interno, también lo comentaste, pero dice, ¿no estaríamos infraestimando el diámetro de la aorta o se hace más para que coincida con los diámetros del eco? Realmente el problema que hay es que si hacemos el borde interno, como la sombra que genera la pared de la aorta en el eco es exagerada, haríamos una infraestimación importante por eco. Para evitar esta sombra de pared exagerada, cogemos de primer eco y así tanto nos hace la sombra. Bien. Hay algunas preguntas pediátricas también. Bien, ahí vamos. Dice, bueno,
Eh, vamos a... ¿Qué relación tiene la dilatación aórtica con anomalías del nacimiento de las coronarias? ¿Debemos buscar sistemáticamente? Esto es un tema que yo desconozco bastante. Evidentemente tenemos alteraciones en las coronarias desde la misma bicúspide, pero el hecho de anomalías en las coronarias en relación a la dilatación de aorta es un tema que no me he encontrado en el adulto y por lo tanto lo que responda puede ser un error y sinceramente no lo sé. Bien. En diagnósticos en pediatría de aorta bicúspide y dilatación de aorta ascendente, ¿iniciarías tratamiento con betabloqueantes? No se ha demostrado, es decir, nosotros ahora hemos acabado un trial de 3 años utilizando atorvastatina para ver en bicúspides sin tratamiento doble ciego o atorvastatina, ver la dilatación que hay en 3 años y ver la calcificación de la válvula si varía o no. Evidentemente no sé los resultados, pero ni con betabloqueantes se ha hecho ni con ARA2 se ha hecho. Entonces, mi impresión es que si no hay un aumento de la presión arterial, sino lo que es un problema de flujo, dudo mucho que un tratamiento con betabloqueantes o con ARA2 cambie la historia natural de esta enfermedad. Bueno, y comenta, contraindica el uso de hormona de crecimiento en casos de niños con aorta ascendente dilatada que requieran tratamiento por baja talla. Paso de esta pregunta, no tengo ni idea. Creo que no debería contraindicar, pero no lo sé. Por lo tanto, no quiero decir cosas que no sé. Bueno, yo te haré un par de preguntas más para que me digas tu opinión, sobre todo en relación a lo que es embarazo y dilatación aórtica y deporte y dilatación aórtica, que son dos temas realmente importantes. ¿Qué te parece? Bueno, respecto a la dilatación de aorta y embarazo, diría, y deporte, vamos por el mismo camino. Es decir, ¿por qué está la aorta dilatada? Es muy diferente darle un consejo a una enfermedad genética que darle un consejo a una bicúspide, que darle un consejo pues, a un paciente pues, que es hipertenso, tiene otras cosas. Es decir, yo creo que las patologías genéticas uno tiene que ser absolutamente cauto y proteger al paciente y decirle de que el deporte no competitivo y si puede ser cardiosaludable pero no con esfuerzos isométricos lo puede realizar y le va bien a un Marfan o enfermedades, patología genética, igual que una chica puede quedarse embarazada pero debería estar en unos diámetros que fueran alrededor de 40, pero no podemos correr riesgos con diámetros superiores porque sabemos que el embarazo aumenta el flujo y tenemos pacientes que hacen disección y dilatan con diámetros superiores. Por lo tanto, hay que ser muy cauto en la patología genética. En cambio, en la patología bicuspidia se han endemoniado de mala manera. Evidentemente, si una persona tiene una bicúspide 47 y y es deportista, yo probablemente le diré que intente no hacer isométricos, pero que intente, no se lo voy a prohibir. Lo que haré es seguirlo, pero no me da miedo de que aquella aorta se rompa como sería en una patología genética. Pienso que lo iré viendo. Igual que un embarazo de una chica que tuviera una aorta de 45 o 47, probablemente la asumiría. Probablemente más 45 que 47, pero la asumiría. Entonces yo pienso que tiene que ver en el origen o la causa de la patología. En las bicúspides yo creo que lo hemos endemoniado demasiado porque lo hemos equiparado a Marfan y la pared de la aorta tiene una biomecánica casi absolutamente normal. Es un problema del chorro 80 veces por minuto durante toda la vida que provoca un remodelado de la pared de la aorta, no una marcada debilidad de la pared de la aorta. Por lo tanto, a estos pacientes intentaré, si puedo, que no se metan a hacer esfuerzos importantes isométricos, pero no les cortaré las alas como se lo haría con la patología de Marfan, etcétera, etcétera. Bien, bueno. ¿Escuchas, Sí, Arturo? te escucho bien, sí. Bien, ya acabamos. Entonces, para finalizar, bueno, agradecer nuevamente a Tecnon. Yo ahora te voy a pasar la palabra, Arturo. Decirles que si llenan el formulario de Tecnon en la página donde están, nosotros tendremos quién se ha conectado para enviar el certificado a través de iCardio Image. Comentarles que el día 28 de septiembre, que es el próximo lunes, ya damos comienzo al curso
de imágenes cardiovasculares para cardiólogos clínicos, que es un curso profundo y medular que trata las ventajas y desventajas de las técnicas de imagen, cuándo indicarlas, qué no puede faltar, cada informe de cada patología y la toma de decisiones clínicas a través de las imágenes. Y tenemos un 70% de descuento para los residentes, que es importante que lo sepan. Y la inscripción es por icardioimage.com. Y decirles gracias a Tecno nuevamente por esta invitación, a poder haber compartido con Arturo de este webinar. Te agradezco, Arturo, y te dejo para que hagas el cierre tú. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Yo creo que hemos conseguido probablemente no solamente tener una gran audiencia aquí en España, sino en toda Latinoamérica. Y esto es fundamental porque son las magias de las tecnologías actuales, las hemos aprovechado. Realmente es un año especial. Estoy en una sala que está vacía. Espero que el año que viene la sala esté llena y también podamos comunicarnos con Sudamérica como este año. Pero sin duda lo más importante es que hemos presentado todos los avances que se han realizado, muchos los hemos realizado nosotros y otros grupos del mundo sobre la patología aórtica, y también hemos intentado individualizar el manejo del paciente, que a veces no es tan simple como tomar unos puntos de corte, sino que cada paciente tiene sus singularidades y sus beneficios a la hora de manejarlos o de indicar la cirugía o de hacer una técnica de imagen. Por lo tanto, yo espero que hayamos cumplido con la propuesta de los 7 puntos principales en la patología aórtica y espero pues, poder disfrutar de ustedes en otras charlas y seguro que el año que viene, en el día que celebremos de nuevo la patología aórtica. Muchas gracias.